Bien, en la clase anterior empezamos a ver todo lo que significan las fórmulas y funciones dentro de Excel. Yo explicaba en esa oportunidad, que fue el día viernes, la diferencia entre una fórmula y una función. Una fórmula son básicamente las ecuaciones o las operaciones que yo puedo realizar dentro de lo que es el aplicativo Excel, utilizando pues los símbolos de suma, resta, multiplicación, división que tenemos a nuestro alcance. Una función son aquellas funciones, valga la redundancia, que ya están precargadas en Excel dentro de lo que se llama la biblioteca de funciones. Dentro de la biblioteca de funciones vamos a conseguir distintos tipos de funciones como financieras, lógicas, de texto, estadísticas, matemáticas y trigonométricas, búsqueda de referencias, fecha y hora, cubicoidales de información, entre otros. ¿Ok? Empezamos a ver el día viernes, primero que nada empezando por lo que son los símbolos que vamos a estar aplicando dentro de Excel, símbolos como los paréntesis, que ya los hemos empezado a utilizar, los dos puntos, el punto y coma. Vimos también las comillas y los símbolos especiales para mayor y menor, que eso todavía no lo hemos empezado a ver. Y empezamos a ver todo lo que son las funciones contar, promedio, máximo, mínimo y por supuesto la función sumar. Ahora vamos a iniciar el día de hoy esta clase con las funciones lógicas, ¿ok? Una función lógica, que son estas que están acá, se les llama así debido a que tienen una, eh, una particularidad, por así decirlo, es que tienen un argumento. Un argumento es un elemento que se debe o no cumplir y en base a ese cumplimiento o no te da una respuesta. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Excel a través de una función si un valor es mayor a otro, si un valor es menor a otro, y si se cumple, Excel me va a responder por defecto verdadero, si no se cumple, por defecto me va a responder falso. Acá vamos a hacer la función si desde el parámetro de entender de que no queremos que nos responda ese valor por defecto, sino que nosotros queremos una respuesta específica. Por ejemplo, yo le puedo indicar a Excel, si un valor es mayor a otro, respóndeme sí, o respóndeme aceptable, o respóndeme adecuado, por ejemplo, o incluso respóndeme con un nombre, si es sí, Fernando, si es no, Mónica, ¿ok? Y él en este caso nos va a ir respondiendo en base a los parámetros de la secuencia lógica que nosotros le estamos dando, o del cumplimiento o no de este argumento. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta sección con la función si. La función si es una función, como ya decía antes, que es de la familia de las lógicas, la tenemos acá. Es una función que obligatoriamente nos pide que haya un argumento. Voy a seleccionar desde acá, desde lo que es la biblioteca de funciones, le voy a dar acá. E inmediatamente esto me va a abrir mi insertor de función. ¿Por qué en este caso sí me abre el insertor de función y no me va directamente a la escritura como nos pasaba, no sé, con la función máximo o contar? Bueno, porque estas funciones contar, máximo, son más sencillas y no tienen tantos parámetros para incluirle. Entonces, en ese caso, no me abre directamente el insertor de función, sino que me abre, en este caso, la escritura, por lo sencilla que es. En este caso, la función sí se me abre el insertor de función porque, como pueden ver, tiene tres parámetros que yo le debo dar. En este caso, vamos a hacer una función sí sencilla en la cual podamos preguntarle a Excel. Primero vamos a preguntarle si un valor es menor a otro, si un valor es mayor a otro o si un valor es igual a otro. Y lo vamos a hacer desde los tres tipos de escritura. Importante para empezar acá. Los símbolos de mayor y menor. Ya esto lo habíamos conversado un poco cuando lo explicábamos los distintos símbolos. ¿Cómo ingreso yo un símbolo de mayor o un símbolo de menor?
tengo los atajos de teclado, primero que nada. Los atajos de teclado son básicamente comandos en los cuales yo combino eh, teclas de mi teclado, valga la redundancia, en este caso al 62 para lo que es el mayor, al 60 para lo que es el menor. Si, por ejemplo, como en mi caso en este momento, que no estoy trabajando directamente en mi computador, sino que estoy en una laptop, las laptops muchas veces tienen una configuración específica de teclado, ¿ok? En esos casos podemos hacer dos cosas básicamente, o bueno, tres en realidad. La primera, venirnos acá a la sección de inicio, eh, perdón, a la sección de insertar, a la viñeta de insertar, y acá tengo una sección que se llama símbolos. Aquí le digo símbolos, y desde acá, en esta sección, yo voy a conseguir todos los símbolos a los cuales puedo hacer referencia. En este caso tengo el de menor, igual y mayor, según lo que necesite construir. Y sencillamente lo que hago es seleccionarlo, le digo insertar y ya de una vez él lo inserta en la celda donde yo estaba parado antes de darle a el botón de símbolo. También pudiese yo buscar directamente en internet el símbolo de mayor o de menor, copiarlo y traérmelo. ¿Ok? También eh, pudiese yo utilizar un teclado aparte, teclado de escritorio, conectarlo a mi computador y en ese caso sí utilizar lo que son los comandos de teclado. ¿Ok? Eso ya depende del usuario. En este caso, como yo estoy trabajando en una computadora de una laptop, voy a copiar directamente acá el símbolo de mayor y desde acá utilizarlo. ¿Por qué lo voy a hacer así? Bueno, porque no puedo construir el atajo de teclado en este teclado por ser una laptop. Bien, hecho eso, me voy a parar por acá, donde va la primera función sí y vamos a hacer nuestra primera función sí. ¿Qué le voy a decir a Excel? Le voy a preguntar si este valor es mayor a este valor. ¿Ok? En este caso nos va a decir que no, que es falso, pero nos sirve como para empezar a trabajar cómo debemos hacer este tipo de funcionalidades. Vengo acá a las funciones lógicas, abro mi función sí y me pide primero mi prueba lógica. Si te das cuenta, acá, igual como pasa en el resto de insertores de función, primero me identifica, en este caso, el tipo de función, y acá me pide mis parámetros. Primer parámetro, y si nos damos cuenta está en negrito, en negrita, perdón, la escritura, dice prueba lógica. La prueba lógica es básicamente cualquier tipo de argumento que yo pueda validar o que pueda evaluar como verdadero o falso. Un valor es mayor a otro, un valor es menor a otro, un valor es igual a otro. ¿Ok? Luego me dice valor si es verdadero. Se pueden dar cuenta que valor si verdadero y valor si falso son escrituras que no están, en este caso, en negrita. ¿Y eso es por qué no está en negrita? Porque la prueba lógica es el único elemento de esta función que es obligatorio colocarle. ¿Por qué? Porque si yo no le coloco valores a valor si falso o valor si verdadero, Excel lo que va a hacer es entender de que quiero que me responda por defecto. Es decir, si es verdadero, me va a colocar verdadero y si es falso, me va a colocar falso. ¿Ok? Entonces, bueno, iniciemos. Acá, en prueba lógica, lo que le vamos a preguntar es si este valor es mayor a este valor. Y eso lo vamos a hacer utilizando nuevamente nuestra flechita por acá. Seleccionamos nuestro valor inicial. Le preguntamos si E22, que es este valor, es mayor. Y aquí colocamos el símbolo de mayor, que lo estoy pegando directamente con mi teclado. Es mayor a E22. Perdón, a F22, que es el otro valor que queríamos verificar. Una vez que yo hago eso, acá ya me empieza a dar una respuesta. Y esto es importantísimo que tiene esta parte del insertor de función. Porque ya desde esta sección me empieza a permitir identificar si efectivamente este argumento se cumple o no se cumple. Y si se cumple me va a decir aquí verdadero y si no se cumple me va a decir aquí falso. Una vez que yo hago eso, debo darle parámetros a valor si verdadero. Pero ahora acá, en valor si verdadero, tenemos que recordar el tema de las comillas, que lo veíamos acá en los símbolos. ¿Por qué?
En Excel, todo lo que son funciones tienen que ir soportadas, en este caso, con números o símbolos. En este caso, hemos colocado nuestras celdas que están representadas en sus nombres, pero dentro hay valores y un símbolo de mayor. ¿Ok? Eso es lo que le estamos dando. Ahora bien, si yo voy a colocar texto dentro de alguna sección de una función, tengo que colocar ese texto entre comillas, para que Excel entienda que lo que quiero es que me coloque un valor textual o que me coloque texto como respuesta. En este caso, supongamos que yo quiero que si el valor es verdadero me responda Fernando. Entonces yo le voy a colocar comillas, Fernando, entre comillas. Fíjate que por acá me empieza a colocar Fernando entre comillas. Eso significa que lo está asumiendo como tal. Es decir, que está entendiendo lo que está aquí escrito. Supongamos que si valor si falso, quiero que me diga Mónica. Es decir, que si no se cumple esta función, me escriba Mónica, por ejemplo. Pero esta vez lo voy a escribir sin comillas. Y fíjense lo que pasa. Me coloco un cero acá. ¿Qué significa este cero? No reconozco la escritura. ¿Ok? Y fíjense que el resultado que me está dando en mi insertor de función es cero. ¿Por qué? Porque al no reconocer esta escritura, él lo asume como cero. Ahora bien, el insertor de función tiene una particularidad y esa particularidad es que me permite una corrección. ¿Qué significa eso de que me permite una corrección? Si yo parado acá le doy a mi tecla tabulador en mi teclado, eh, no me lo hizo, me quiso dejar en mal. Pero bueno, si yo acá me cambio, bueno, no lo quiero hacer, no hay ningún problema. Voy a pararme acá, no hay problema. Le vamos a colocar aquí en las comillas, después les explico eso porque no sé qué error me está dando acá. Pero bueno, básicamente le coloco las comillas y ahora sí aquí me escribe la palabra Mónica o el nombre Mónica como resultado. Y fíjense que en este caso, como resultado a mi función, el resultado va a ser Mónica. ¿Por qué? Porque al evaluar si E22 es mayor a F22, la respuesta es falso, por tanto me da el valor de falso. Le doy a aceptar y él me va a responder en este caso falso o me va a responder lo que yo le pedí por defecto que me respondiera en caso de sí falso, que sería Mónica. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Me expliqué hasta acá, Mónica? Gracias. Bien. Segundo forma de hacer la función sí, ahora la vamos a hacer con la escritura asistida como lo hemos hecho anteriormente. Primero lo hacemos con el insertor de función, luego con la escritura asistida y por último lo hacemos sin asistencia. Voy a colocar mi símbolo de igual, le decimos función sí. En este caso, cuando yo coloco sí, fíjense que me aparece sí, si conjunto, si error, si nd, signo. Si conjunto es una función combinada que vamos a ver más adelante. Si error es otra función de tipo combinada, pero en este caso es una función de información que conseguimos acá. Ok, que está por acá, vamos a ver dónde está. Oh, no, mentira. No está aquí en información, ya está acá en estadística. Me equivoqué. Aquí está. Está en lógica, perdón. Básicamente esta función lo que hace es verificar si la expresión que tengo yo en determinada celda es un error. Y si es un error me va a responder verdadero. Y si no lo es, me va a colocar falso. Y si nd es básicamente lo mismo. Va a verificar si una expresión que está colocada dentro de una celda es un tipo de error que en este caso no tiene descripción. ¿Ok? Me va a responder verdadero o no. ¿Ok? Entonces en este caso voy a seleccionar función sí, hago doble clic, fíjense que aquí abajo, que es la parte, en este caso de la escritura con asistencia, me permite identificar exactamente lo que debo ir escribiendo. Y me dice primero, Fernando, estamos en la prueba lógica.
¿Ok? Tengo que darle mi prueba lógica. Ya hicimos un ejercicio con, en este caso, mayor. Déjenme tomar acá este valor. Me equivoqué. No había copiado el símbolo de menor. Ahora sí. Vamos a volver a darle acá. Función sí. Entonces aquí. Prueba lógica. Vamos a preguntarle ahora si este valor es menor a este. Si E20 es menor a F20. Entonces seleccionamos primero E20. Pegamos nuestro símbolo de menor. Colocamos F20 y ahí terminamos nuestra prueba lógica. En este caso podemos ver o identificar inmediatamente que efectivamente E20 es menor a F20, es decir, que me va a dar verdadero. En este caso vamos ahora a colocarle punto y coma. Al colocarle yo punto y coma, ¿qué estoy haciendo? Saliendo de la prueba lógica y entrando a valor sí verdadero. Y si nos damos cuenta de que eso es así, porque ahora valor sí verdadero es el que está en negrita. Ahora en este caso vamos a colocarle los mismos parámetros que le colocamos a la función anterior, es decir, si es verdadero que me escriba Fernando, si es falso que me escriba Mónica. Entonces le colocamos entre comillas nuevamente Fernando, nuevamente comillas, perdón, punto y coma. Ahora le colocamos el punto y coma para indicarle que ya hemos salido de valor si verdadero y pasamos a valor si falso. Y ahora acá le vamos a decir, en este caso, Mónica, que es el valor si falso. Ya ahí he terminado. Lo que debo hacer es cerrar mi paréntesis para indicarle a Excel que ya hemos terminado de escribir nuestra función y le damos Enter. Al darle Enter, Excel va a evaluar, en este caso, la función y me va a escribir Fernando. ¿Por qué? Porque efectivamente esta expresión se cumple, donde E20 es menor a F20. ¿Me expliqué hasta acá? Gracias, Mónica. Por último, vamos a hacer la escritura sin asistencia. En este caso lo vamos a hacer ahora con una expresión de igual, es decir, que un valor sea igual a otro. Entonces decimos aquí igual, función sí, abrimos nosotros mismos nuestro paréntesis. Nuestra prueba lógica va a ser si E23 es igual a F23, por ejemplo, punto y coma, valor si verdadero, vamos a utilizar ahora que nos escriba Mónica, le decimos Mónica, punto y coma, valor si falso, le voy a escribir ahora otra cosa, voy a escribir ahora falso. ¿Ok? En este caso, ¿qué le estamos pidiendo? Que si este valor de E23 es igual a F23, me escriba Mónica. Y si no, que me escriba falso. En este caso, voy a cerrar ahora mi paréntesis y le damos Enter. Y en este caso me va a responder falso. ¿Por qué falso? Porque no se cumple la función que nosotros, o el argumento de función que nosotros le estamos indicando a Excel, que en este caso es si un valor es igual a otro. Esta es nuestra función sí. Es la función más utilizada de la familia de las lógicas. Sin embargo, hay otras dos funciones que son las funciones verdadero y falso. Déjeme borrar acá, por favor. ¿Ok? Las funciones verdadero y falso son funciones de comprobación. ¿Ok? De hecho, no necesariamente, repito, no necesariamente tengo que venir al insertor de función y decirle función verdadero o función falso. Es decir, seleccionar acá o seleccionar por acá. Porque ya el hecho de que yo haga una comprobación en Excel, Excel por defecto me va a responder verdadero y falso. Y de hecho lo voy a demostrar. Yo tengo acá una serie de parámetros, una serie de valores, ¿ok? Que están acá precisamente para demostrar este punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribirle parámetros a Excel sencillos, como por ejemplo que este valor sea igual a este. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le voy a colocar función igual, ¿ok? Este valor es igual a este y le doy enter. Y en este caso, él verifica inmediatamente y me dice falso. ¿Por qué? Porque efectivamente este valor no es igual a este.
Inclusive puedo yo autocompletar esto hacia abajo y él va a evaluar todos y cada uno de las celdas contra su contraparte. En este caso solamente me está dando 3 verdaderos. ¿Por qué? Bueno, porque cero, cuando hay una celda en blanco, Excel entiende de que esa celda tiene un valor de 0. ¿Ok? Está en blanco. Pero también pudiese ser otro tipo de parámetros, como por ejemplo preguntar si un valor es mayor a otro. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Le voy a decir si este valor es mayor a este. ¿Ok? Le doy Enter y él me va a decir verdadero. Y puedo pedirle que me evalúe todas y cada una de las celdas a ver si se cumplen. Y en este caso si se cumplen. O lo pudiese hacer al revés. ¿Ok? Pudiese preguntarle si es falso. ¿Ok? De la misma manera, perdón, si es falso o no, si es menor. Entonces lo hago de la misma manera. Perdón, me equivoqué. Le digo que si este valor es menor a este valor. Y de la misma manera, él lo que va a hacer es verificar todos y cada uno de los elementos a ver si se cumple o no se cumple ese argumento. Por eso decimos que las funciones verdadero y falso son funciones de comprobación, porque básicamente lo que van a hacer es comprobar si se cumple un argumento y nos va a responder por defecto verdadero o falso. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ok, gracias Mónica. Bien, vamos a empezar a hablar de las funciones combinadas. Una función combinada es aquella que combina más de una función. En este caso, hay varias funciones combinadas. Tenemos sumar sí, contar sí y promedio sí, que son las más utilizadas. Pero a lo largo de las nuevas versiones de Excel se han empezado a crear, otras funciones como max sí, min sí, función CND, si error, si conjunto, eh, entre otras. ¿Ok? Que son funciones también combinadas, pero que en este caso no son tan utilizadas como sumar sí, contar sí y promedio sí. ¿Cuál es la particularidad de estas funciones? Que básicamente van a realizar la operación de la función original, en este caso sumar, si se cumple un criterio. Por ejemplo, súmame los valores de una tabla si son mayores a 3. Ejemplo. Eso es una función sumar sí. Vamos a empezar a trabajar con las funciones. A partir de este momento voy a utilizar esta tablita que tenemos acá. ¿Por qué esta tabla? Bueno, porque esta tabla nos permite ver varios parámetros. En este caso me va a permitir ver los nombres de los meses y unos valores. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo se construye. Vamos a empezar con la función sumar sí. La función sumar sí es una función que está en la familia de las estadísticas. ¿Ok? Está acá porque la ubicaron por el tema de que es una función combinada. ¿Ok? Vamos a buscarla. Debiera estar por acá en las S, pero no veo ninguna S. No importa. Podemos unirnos directamente aquí en el insertor de función. Le decimos aquí sumar. Y acá la tenemos. Sumar sí. ¿Ok? Le damos a aceptar. Y acá es importante lo siguiente. Fíjense que me aparece rango, criterio y rango de suma. Esto es muy importante. Nótese que rango y criterio están en negrita y rango de suma no. Voy a explicar esto. ¿Qué es el rango? El rango es básicamente las celdas donde está la evaluación. Es decir, nosotros tenemos un argumento. En este caso yo voy a hacer un ejercicio acá donde me sume los valores. Estos valores me va a sumar siempre y cuando cumplan con un criterio que va a ser que diga, por ejemplo, mayo.
Si no dice mayo, ella no me lo va a sumar. ¿Ok? Entonces, siempre el rango y el criterio son los más importantes. Pero nótese que aquí me dice rango de suma abajo y me lo coloca en una escritura que no es negrita. Y alguno me dirá, Fernando, pero ¿por qué si precisamente lo que vamos a hacer es una suma, por qué el rango de suma no es obligatorio? Porque hay veces que queremos hacer una función sumar sí, por ejemplo, y en el mismo rango estamos colocando los valores que queremos sumar. Por ejemplo, si yo le digo, evalúa los valores mayores a 5 y los sumas. Es decir, sumar sí los valores mayores a 5. Mi rango, ¿cuál va a ser? Estos valores, que es los valores que él va a sumar. Y aquí en criterio lo que le voy a decir es mayor a 5. Entonces, al hacer eso, yo no tengo que colocar un rango de suma porque mi propio rango es los valores que tiene que sumar. De todas maneras, esto lo vamos a hacer también, vamos a hacer un ejercicio de esa manera para que podamos ver la diferencia de cuando tenemos un rango de suma y cuando no. Este primer ejercicio que quiero hacer, sí vamos a tener un rango, un criterio y un rango de suma. Empecemos. ¿Cuál va a ser nuestro rango? Es el rango de celdas que deseo evaluar. ¿Qué es lo que deseo yo evaluar? Que diga la palabra mayo o que diga el mes mayo. Entonces, en este caso, mi rango van a ser todas las celdas que en este caso tienen el nombre de los meses. Criterio. ¿Cuál es nuestro criterio que diga, en este caso, nuestro argumento, que diga mayo? ¿Cómo voy a escribirle yo eso a Excel? Pues sencillo, le vamos a decir, entre comillas, igual a mayo, comillas. ¿Ok? Nótese que ya por acá me empieza a dar un resultado. Me dice Fernando es igual a 0. ¿Por qué? Porque no le he dado rango de suma. Es decir, he solamente colocado mi rango de criterio más mi criterio. No le he dado mi rango de suma. Ahora sí lo vamos a hacer. Seleccionamos aquí en rango de suma todos los valores que deseamos sumar. Y ahora sí me empieza a dar un resultado, que en este caso es 53. ¿De dónde sale este 53? Bueno, que sencillamente esta función va. Este dice enero no lo sumo, enero no lo sumo, febrero no lo sumo, marzo no lo sumo, abril no lo sumo, mayo sí lo voy a sumar. Entonces toma 47 y continúa. Mayo lo tengo que sumar 6, 47 más 6, 53. Y continúo evaluando cada una de las celdas. Como ve que ya no hay más mayo, me dice ok, el resultado es 53. Y por eso, si le doy a aceptar, mi resultado a esta función va a ser 53. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Dudas? Gracias, Mónica. Bien, seguimos con sumar sí. En este caso voy a repetir la función con el insertor de función, pero ahora lo voy a hacer en un ejemplo donde nuestro rango de criterio y nuestro rango de suma sean el mismo. Voy a tomar este valor de mayor para tenerlo aquí a la mano. Lo voy a hacer aquí al lado. Le vamos a decir aquí insertor de función. Fíjese que acá en insertor de función, él me muestra aquí abajo, sin necesidad de yo colocarle aquí ningún valor o ningún nombre, él aquí me coloca aquellas funciones que yo he utilizado anteriormente o con las más próximas que yo he utilizado. En este caso está sumar sí de primera porque fue lo último que usamos. Le doy a aceptar. Ahora bien, este ejemplo que voy a hacer ahora, voy a evaluar dentro de estos valores que me sume los mayores a 5. Entonces, ¿cuál va a ser mi rango? Pues todos mis valores de suma, que van a ser estos. Entonces yo selecciono todo esto y nuestro criterio, ¿cuál va a ser? Que sea mayor a 5. Ahora bien, en una oportunidad yo les comenté que las comillas las vamos a utilizar para información textual. Pero si nos recordamos la primera clase cuando yo les explicaba la diferencia entre los tipos de escritura, yo les decía que para Excel todo lo que significa símbolos y texto son escrituras alfa, eh,
alfabéticas, ¿ok? O alfanuméricas. Por tanto, Excel no la reconoce como números. Y en funciones vamos a escribir siempre números. Por tanto, si yo voy a colocar un símbolo de mayor, menor o igual, tengo que colocarle mis comillas de la misma manera. Entonces aquí colocamos mi comilla, colocamos mi símbolo de mayor, le coloco 5, que sea mayor a 5, básicamente lo que le estoy diciendo allí, y cierro mi comilla. Y fíjese que apenas cerré mi comilla, él lo entendió como tal y me dice, ok, el resultado es 122. ¿Qué está haciendo él? Él está evaluando en cada una de las zonas aquellos valores que sean mayores a 5. 5 no es un valor mayor a 5. Distinto es que yo hubiese colocado mayor o igual. Ahí sí lo hubiese tomado en consideración. Entonces él va verificando, toma el 9, el 6, el 47, este 6, este 8, este 23, este 7, este 8 y este 8. Lo suma y le da, en este caso, el resultado de 122. Nótese que no tengo que colocar el rango de suma. ¿Por qué? Porque mi mismo rango de criterios es donde tengo los valores que en este caso deseo sumar. Le damos a aceptar y ahí tenemos los dos ejemplos donde podemos tener nuestro rango de suma y nuestro rango de criterio que sean el mismo o que nuestro rango de criterio sea uno y nuestro rango de suma sea otro. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ok. Siguiente función. Misma función sumar sí, pero ahora la vamos a hacer con escritura asistida. Vamos a decirle acá función igual. Decimos sumar. Aquí seleccionamos sumar.sí. Ok. Primero me dice, tienes que colocarme el rango, luego el criterio y luego el rango de suma. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer con enero. Entonces voy a seleccionar acá mi rango, cuáles van a ser mis meses del año. Coloco punto y coma para indicarle a Excel que ya he colocado mi rango y paso a mi criterio. Mi criterio cuál va a ser que sea igual a enero, es decir, que cumpla con que sea igual a la palabra enero. Pero como estoy escribiendo, en este caso texto acompañado de un igual, tengo que colocarle mi comilla al inicio y de luego decirle enero. Le colocamos nuevamente las comillas, punto y coma, y ahora le tenemos que dar nuestro rango de suma, que son los valores que tenemos de este lado. Y una vez hecho eso, sencillamente cerramos nuestro paréntesis y terminamos. Y en este caso me dice 6. ¿Por qué 6? Ah, bueno, porque sumo aquí 1 más 5, 6. Nótese otra cosa importante. Acá yo en la escritura coloqué enero en minúscula y aquí tiene enero con la primera letra en mayúscula. No tiene ningún problema. Es decir, Excel entiende que de la misma manera nos estamos refiriendo al mes. ¿Ok? Por último, para cerrar la función sumar sí, vamos a hacer la escritura sin asistencia. Le decimos acá, igual, sumar.sí. Recuerden que no puede haber espacios en los nombres ni en la construcción de las funciones. Por eso los espacios los reemplazamos con un punto. Por eso se llama sumar.sí, contar.sí, promedio.sí, sumar.sí, punto conjunto, etc. Entonces abrimos acá nuestro paréntesis. Nuestro rango, ahora vamos a hacerlo con octubre. Seleccionamos primero nuestros meses, punto y coma. Ahora le vamos a decir comillas igual octubre, comillas, punto y coma, y nuestro rango de suma en este caso. Y ya ahí hemos terminado. Yo cierro acá, le damos enter y él me va a sumar en este caso lo que cumple con la palabra octubre, que aquí lo tenemos, 7 más 8, 15. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Gracias, Mónica. Pasamos a la función contar sí. La función contar sí, sí tiene que estar acá, y de hecho aquí está, se llama contar sí, está dentro de la familia de las estadísticas. Yo la selecciono desde acá y él inmediatamente me va a abrir el insertor de función.
A diferencia del anterior, donde yo tenía un rango, un criterio y un rango de suma, en este caso no se va a cumplir eso. Es decir, acá solamente voy a tener un rango y un criterio. Es decir, lo que yo voy a evaluar se va a contabilizar. Si recordamos, cuando hacíamos la función contar el día viernes, yo les explicaba que la función contar básicamente lo que va a hacer es verificar o contar el número de celdas que contienen información numérica. Sin embargo, cuando estamos usando una función combinada como la función contar sí, no necesariamente tiene que ser información numérica, puede ser información escrita, textual eh, o numérica. Vamos a ver varios ejemplos. En este caso voy a decir primero el rango, voy a seleccionar los nombres de los meses. ¿Ok? Y le voy a decir que me diga cuántas veces se repite diciembre, ejemplo. ¿Ok? Y fíjense que inmediatamente me dice aquí Fernando 1. Es decir, que solamente en esta selección se repite la palabra diciembre una sola vez. ¿Ok? También pudiese yo, lo voy a hacer acá, preguntarle por los valores y decirle acá que me diga, entre comillas por supuesto, cuando un valor, cuántos valores hay mayores a 5. Y en este caso también me va a dar una respuesta, me va a decir mayor a 9. ¿Qué significa eso? La función contar sí es una función que yo puedo utilizar tanto para texto, es decir, tanto para que escrituras, como para números, y me permite evaluar cualquier tipo de elemento que yo necesite. No necesariamente tiene que ser número. Vamos a hacer ahora la función contar sí desde la escritura asistida. Escribimos acá igual contar. Acá me muestra todas las funciones contar y las combinadas, que en este caso está contar blanco, contar sí conjunto y contar a. Seleccionamos en este caso nuestra función contar.sí, hacemos doble clic y empezamos a darle valor. En este caso me pide primero el rango. Vamos a utilizar nuevamente los meses del año, punto y coma, comillas, y le vamos a preguntar las veces que se repite, en este caso abril, comillas, perdón, y cerramos nuestro paréntesis. Le damos enter y él me va a decir Fernando se repite una sola vez el mes de abril, que aquí está. También podemos de una vez hacer la escritura sin asistencia, en la cual colocamos contar punto sí, abrimos nuestro paréntesis, le decimos acá que evalúe directamente los números, punto y coma, y le vamos a dar nuestro criterio, que en este caso nuestro criterio va a ser que sea mayor a 3, por ejemplo. Cerramos nuestra comilla, cerramos nuestro paréntesis y él va a evaluar cuántos son las celdas que contienen información numérica mayores a 3. En este caso son todas menos esta y esta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Gracias, Mónica. Y por último, vamos a ver la última función combinada conjunta, que es la función promedio sí. La función promedio sí se parece a la función sumar sí, en el sentido de que podemos tener un rango de promedio y un rango de criterios que pueden ser el mismo. Ya vamos a ver esa opción. Entonces, primero que nada, la función promedio sí está dentro de la familia de las estadísticas. La seleccionamos por acá. Fíjense que me pide rango, criterio y rango de promedio, como pasaba con la función sumar sí. En este caso, primero que nada, rango. Vamos a hacer primero el ejercicio. En este caso, nuevamente con los meses. El criterio es básicamente aquel argumento que se tiene que cumplir. Digamos que sea enero. ¿Ok? Le damos aquí entre comillas igual a enero.
¿ok? Y por último, me pide mi rango de promedio. Fíjate que acá me empieza a decir la escritura de la función. ¿Por qué me coloca esto así? Porque como no tiene valores numéricos para empezar a hacer un promedio, Excel no sabe todavía qué resultado me debe dar. Entonces, acá yo le voy a dar mi rango promedio, que son los valores. Y ahora sí me empieza a dar, en este caso, un valor numérico. ¿Por qué? Porque ya le he dado valores numéricos para poder sacar un promedio. Le decimos aceptar. Y en este caso me dice que mi resultado es 3. También pudiese yo hacerlo desde el entendimiento de que es un valor numérico lo que estamos buscando. Le vamos a decir otra vez promedio sí. Ahora le voy a decir que quiero buscar los datos numéricos que sean mayores a 10, por ejemplo. Colocamos comilla, símbolo de mayor, 10, comillas, ok. Y en este caso me va a sacar el promedio y el promedio de aquellos valores mayores a 10 es 35. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Gracias, Mónica. Ahora bien, vamos a hacer la escritura sin asistencia. Decimos acá igual, promedio puntos, perdón, con asistencia quise decir. Decimos acá promedio, seleccionamos aquí promedio sí. Primero nos pide el rango, en este caso vamos a decirle que nuestro rango nuevamente son eh, nuestros meses. Luego me pide el criterio, lo colocamos con punto y coma y le decimos que nuestro criterio es igual, perdón, entre comillas, igual a eh, mayo. Escribimos mayo, comillas, punto y coma. Y nuevamente le decimos ahora nuestros valores numéricos. ¿Qué pasa si yo no le doy los valores numéricos? Pues sencillamente Excel me va a dar un error porque no le estoy dando, en este caso, valores numéricos a los cuales sacar un promedio. Le doy Enter y él me dice, Fernando, el promedio de estos valores es 26,50. Por último, vamos a hacer la escritura sin asistencia. Le decimos promedio.si. Abrimos nuestro paréntesis. En este caso le vamos a decir ahora, vamos a hacerlo con los valores nuevamente. Seleccionamos los valores. Le decimos punto y coma. Entre comillas, que sea mayor a 5, ejemplo. Comillas nuevamente. Cerramos nuestro paréntesis. Porque aquí estoy cerrando el paréntesis sin darle más criterios. Porque ya le estoy dando en una misma entrada le estoy dando tanto el rango de criterio como el rango de promedio. Y en este caso me saca, en este caso, mi cálculo. Pregunta hasta acá, dudas. Gracias, Mónica. Bien, ahí terminamos con lo que son las funciones combinadas que vemos acá en esta parte de Excel básico. Vamos a ver ahora las funciones combinadas conjuntas. Las funciones combinadas conjuntas son muy similares a las funciones combinadas. La diferencia es que, a diferencia de tener un solo criterio como en las funciones combinadas, en las funciones combinadas conjuntas puedo tener dos o más criterios. ¿Ok? Todo va a depender de lo que yo necesite. Entonces vamos a hacer varias funciones. En este caso vamos a hacer la función sumar si conjunto, contar si conjunto y promedio si conjunto, de la misma manera como hemos hecho antes. ¿Ok? Vamos a hacer primero desde el insertor de función, con la función sumar. Aquí la tenemos, sumar si conjunto. Le damos a aceptar. Y fíjate que ahora me da acá rango de suma, rango de criterio. Y si me paro acá en rango de criterio, me pide criterio 1. ¿Qué pasa? Esta sección va a tener obligatoriamente un rango de suma, a diferencia de lo que pasaba antes, que mi rango de criterio y mi rango de suma podían ser el mismo, aquí no. Aquí yo tengo que colocar, si es el mismo, tengo que colocarlo igual independiente, es decir, mi rango de suma en un lugar y mi rango de criterios en los demás. ¿Por qué?
porque aquí yo puedo agregar más de un rango de criterios y más de un criterio. De hecho, puedo agregar hasta 127 argumentos o criterios. ¿Ok? Por eso decíamos acá que teníamos más de un criterio, dos o más criterios. Bueno, podemos llegar hasta 127 criterios, que son funciones, en este caso, gigantes. En este caso, para este tipo de ejercicio, yo he preparado esta tabla que tenemos acá. ¿Ok? Eh, donde supongamos que somos un agente inmobiliario y le estamos buscando, en este caso, información a nuestros clientes de la suma de las propiedades. ¿Ok? Tenemos propiedades con los metros, el número de habitaciones, los baños y el precio. ¿Y qué voy a hacer yo en este caso? Voy a sumar los valores de las casas o de las propiedades que cumplan con los criterios que yo quiero. Entonces en este caso le vamos a decir rango de suma, ¿cuál va a ser? Pues mi precio. Le selecciono acá mi precio. Rango de criterio. Aquí le vamos a empezar a agregar los criterios que nosotros veamos conveniente agregarle. Por ejemplo, el primer criterio que yo quiero es que tenga más de una habitación. Entonces le vamos a decir rango de criterio, habitación. Y el criterio es que, entre comillas, sea mayor a 1, porque quiero que tenga más de una habitación. Segundo criterio, bueno, que tenga más de un baño, por ejemplo. Entonces le decimos acá, seleccionamos baño, y acá en criterio le decimos, entre comillas, que tenga más de un baño. ¿Ok? Y fíjense que a medida que yo le voy agregando criterios y rango de criterios, él me va dando un resultado. ¿Qué es lo que va a hacer Excel aquí? Pues básicamente va a ir verificando aquí la información. Dice, él verifica, por ejemplo, primer criterio que tenga más de una habitación. Este lo cumple, pero tiene que tener más de un baño. No lo cumple porque solamente tiene uno. Y así va con todos los demás. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, este tiene más de una habitación y tiene más de un baño, ambos lo cumplen, o sea, cumplen los dos criterios, toma este valor y lo va acumulando, lo va sumando y así sucesivamente. Hasta que al final nos da un valor total de la sumatoria. Le damos a aceptar y este es nuestro, en este caso, nuestro resultado. ¿Me expliqué hasta acá? Gracias, Mónica. Siguiente función, en este caso la misma sumar sí, pero lo vamos a hacer desde la escritura asistida. Decimos sumar, sumar. En este caso vamos a seleccionar sumar sí conjunto. Hacemos doble clic. Primero le damos el rango de suma, punto y coma. Luego me dice mi primer rango de criterio, ahora vamos a hacerlo con los metros. Entonces voy a seleccionar acá los metros cuadrados, punto y coma. Criterio 1, bueno, que tenga más de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces colocamos entre comillas, mayor a 100 metros, comillas, punto y coma. Y colocamos el segundo criterio, bueno, que tenga más de un baño. O que tenga un baño, vamos a decirlo así, que tenga un solo baño. Entonces le colocamos, en este caso, nuestro segundo rango de criterio sería baño, punto y coma. Entre comillas, como queremos que tenga un baño nada más, le colocamos igual, 1, comillas, cerramos nuestro paréntesis porque ahí terminamos nuestra función, le damos enter y me dice en este caso Fernando 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que cumpla con el primer criterio que tenga 100 metros cuadrados y a la vez cumpla con el segundo criterio que tenga un baño, un solo baño. Por último, vamos a hacerlo sin asistencia, decimos acá igual sumar.si.conjunto, abrimos otro paréntesis, rango de suma. Vamos a hacer ahora que quiero que me sume los metros cuadrados. Ejemplo, punto y coma. Rango de criterio, bueno, que tenga un precio mayor a 1000. Ejemplo, o a 2000, mejor. Punto y coma, comillas. Entonces esto sería mayor a 1000, comillas.
punto y coma. Segundo criterio, que tenga dos habitaciones o más de dos habitaciones. Le seleccionamos aquí habitaciones, punto y coma, comilla, mayor a 2, comillas, cerramos nuestro paréntesis, le damos enter, y en este caso me dice, mira, tiene 700 metros cuadrados, en este caso, de propiedades que cumplen con estos dos criterios que nosotros les estamos dando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Gracias. Función contar. La función contar conjunto, que debería estar, vamos a ver, debería estar acá, en la familia de las estadísticas, aquí está, conjuntar si conjunto. Esta función contar si conjunto se parece mucho, es decir, es básicamente la misma forma de la construcción de lo que hemos estado haciendo anteriormente. En este caso vamos a tener un rango de criterios y un criterio. ¿Ok? Un rango de criterios 2 y un criterio 2 y así sucesivamente. Pasa como pasaba con las funciones anteriores donde yo tenía un rango, por ejemplo, contar si me daba solamente un criterio y un rango de criterio, no me daba más. No es como la función sumar o con la función promedio que me daba un rango de suma o un rango promedio y a partir de ahí me empezaba a pedir, en este caso, criterios. Acá igual va a pasar, es decir, solamente me va a pedir los criterios. Vamos a dárselos, por ejemplo. Yo voy a hacer, nuevamente acá, le voy a pedir que me cuente la cantidad de propiedades que cumplen con que tengan dos habitaciones y dos baños. Entonces le digo acá, criterio 1, o rango de criterios 1, mejor dicho, habitaciones. Entonces colocamos acá, entre comillas, que tenga más de dos baños. Rango de criterio 2, perdón, dos habitaciones, ahora sí vamos a hacerlo con baño. Que tengan más de dos baños. Perdón. ¿Ok? Y en este caso, fíjense el resultado. Me está diciendo 3. ¿Qué me está diciendo? Que hay tres propiedades, en este caso, que cumplen con estos dos criterios, que tenga más de dos habitaciones y más de dos baños. Vamos a hacerlo ahora con la escritura asistida. Decimos acá igual, decimos contar. Aquí me van a aparecer todas las funciones contar. Vamos a seleccionar contar si conjunto. Le decimos rango de criterio. Ahora vamos a hacerlo con los metros cuadrados y los precios. Entonces decimos primero metros cuadrados, punto y coma. Criterio que tenga 90 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces le decimos acá, comillas, igual 90, comillas, punto y coma. Rango criterio 2, el precio. Que cueste más de 2000, por ejemplo. ¿Qué hice? Ajá. Ahora sí, punto y coma. Criterio 2, que cueste más de 2000, es decir, que sea mayor a 2000. Nuevamente cierro mi comilla, cierro mi paréntesis, le doy enter y me dice que 1. Es decir, que de los que tienen 90 metros cuadrados, solamente uno cumple con el criterio que cueste más de 2000, que en este caso es este. Por eso me dice 1. Perdón. Y por último, hacemos lo mismo, función igual, contar.si.conjunto, abrimos nuestro paréntesis, le damos nuestros rangos. Ahora vamos a preguntarle a Excel si cuántos tenemos que cumplan con el criterio de que tenga dos habitaciones y cueste más de 2000, por ejemplo. Que tenga más de dos habitaciones y cueste más de 2000. Seleccionamos primero las habitaciones, punto y coma, entre comillas, más de dos, comillas, punto y coma. Segundo rango, el precio, punto y coma, entre comillas, mayor a 2000, por ejemplo. ¿Ok? Y cerramos nuestro paréntesis. Y en este caso me va a decir que hay, en este caso, tres propiedades que cumplen esas dos condiciones. Que tengan más de dos habitaciones y cuesten más de 2000. ¿Pregunta hasta acá?
¿Dudas? Ok. Por último, vamos a terminar con la función promedio sí. La función promedio sí conjunto, quiero decir, promedio sí conjunto también la vamos a conseguir acá dentro de la familia de las estadísticas. La tenemos acá, promedio sí conjunto. ¿Ok? Nuevamente, como pasaba en la función sumar, vamos a tener un rango promedio, un rango criterio y un criterio. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar, déjame mover esto así. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, rango promedio. Acá tenemos que verificar bien a qué le queremos sacar el promedio. En este caso se lo voy a sacar a los precios. Entonces le voy a decir acá, sácame el promedio del precio de aquellas propiedades que cumplan con los siguientes criterios. En este caso, primer criterio, que sea más de 90 metros cuadrados. Seleccionamos acá los metros cuadrados, criterio le decimos más de 90 metros cuadrados, ojo entre comillas. Ajá, aquí hay algo que no les había dicho. Yo puedo hacer esto, colocarle mayor a 90 y una vez que haga eso le doy tabulador y Excel me va a corregir. ¿Ok? ¿Por qué me va a corregir? Porque él mayor a 90 no va a entender. Tiene que colocar las comillas. Y fíjese que yo no se las coloqué. Y al darle tabulador en mi teclado, Excel inmediatamente me va a corregir y me va a colocar mis comillas. Es una forma también de ayuda que nos da el insertor de función para crear la función, sobre todo si la estoy haciendo por primera vez. Rango de criterios 2. Vamos a preguntarle que tenga más de 2 habitaciones. ¿Ok? Comillas, mayor a 2 habitaciones. ¿Ok? Y listo, aquí ya me está dando un resultado, que en este caso es 2.416,66, que es el precio de promedio, quiero decir, de aquellas que sean mayores a 90 metros cuadrados y que cumplan que tengan más de 2 habitaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con la escritura asistida. Decimos, en este caso, promedio. Aquí aparecen todos los promedios. En este caso vamos a seleccionar promedios y conjunto. Me pide primero mi rango de promedio. Nuevamente lo vamos a hacer con el precio. Punto y coma. Rango de criterio. Ahora le vamos a preguntar el precio de aquellas que tengan más de 2 habitaciones y 2 baños. Entonces decimos primero rango de promedio. Mi rango de criterio 1 va a ser las habitaciones, punto y coma, mayor a 2. Pero ojo, aquí sí tengo que colocarle comillas. Cuando yo escribo la función, obligatoriamente tengo que colocarle las comillas porque si no, no me va a dejar o me va a dar un error, en este caso. Punto y coma. Segundo rango de criterio que serían los baños. Le vamos a decir, para hacer una diferente, le vamos a decir mayores a 3. Comilla, mayor a 3. Comillas. Cierro mi paréntesis y le doy enter. Y por último, hago la misma función, en este caso, ahora con la escritura sin asistencia, que le decimos promedio.si.conjunto, abro mi paréntesis, y ahora le voy a decir que me saque el promedio de los metros cuadrados. Entonces le digo aquí, rango promedio en metros cuadrados, punto y coma. En este caso, vamos a darle primero, ahora nuestro rango de criterio, le vamos a decir que tenga un precio mayor a 2.000, por ejemplo, punto y coma, entre comillas, mayor a 2.000, comillas, punto y coma, y que tenga 2 habitaciones. Entonces seleccionamos las habitaciones, punto y coma, pero aquí lo vamos a colocar entre comillas igual a 2. ¿Ok? Cerramos nuestro paréntesis, ojo acá que me equivoqué, ahora sí, y le damos enter. Fíjense que me da un error. ¿Por qué me está dando un error? Sencillo. Vamos a verlo acá. Yo le estoy diciendo que me verifique o que me tome primero que nada aquellos precios que sean mayores a 2.000, pero que esos precios tienen que ser de casas o de propiedades que tengan 2 habitaciones. Entonces él verifica. Esta tiene 2 habitaciones, pero cuesta 1.000. No aplica. Esta tiene 2 habitaciones, pero cuesta 2.000.
y la función me dice que es mayor a 2000, así que no aplica. Ya no hay más criterios que cumplan, porque no hay otra propiedad que tenga dos habitaciones, porque le colocamos restrictivo que fuese igual a 2. ¿Qué pasa? Cuando él está tomando, dice, ok, no tengo ninguno que cumpla, por tanto tengo que dividir 0 entre 0, me va a dar un error. Lo demuestro, 0 entre 0, perdón, 0 entre 0, me dice que está dividiendo entre 0, por tanto es un error. Y es por esto que me está dando este valor acá. Si yo cambio aquí el parámetro y le colocamos mayor a 2, eso va a cambiar. Ahí sí me va a dar un resultado. Porque si van a haber casas o propiedades que en este caso tengan más de dos habitaciones y su precio sea mayor a 2000. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Perfecto. Bien, vamos a dejar por el día de hoy hasta acá. ¿Por qué? Ya aquí cerramos con todo lo que son funciones. ¿Ok? Todas las funciones que vemos en este Excel básico ya las hemos visto, que fueron las funciones sumar, contar, promedio, sí, máximo, mínimo, contar sí, sumar sí, promedio sí, contar sumar sí conjunto, promedio sí conjunto y sumar sí conjunto. ¿Ok? Que son, y aparte vimos también los verdaderos y falsos, o las de comprobación, que son todas las funciones que vemos, en este caso, en Excel básico. Nos queda, estimo yo, dos clases, donde vamos a ver el módulo de ordenar y filtrar, que es bastante corto, y luego vamos a pasar a la parte de gráficos, imágenes y utilidades. Probablemente en este gráfico de imágenes y utilidades que nos tardemos un poquito más de la cuenta. Todo depende de las dudas que tengamos, por supuesto. ¿Ok? Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Continuamos el día viernes de la misma manera como lo hemos hecho. eh, eh, Mónica, yo te he estado pasando a tu WhatsApp los links de las clases, eh, para que las puedas ir verificando. Ahora, ¿tienes algún problema en acceder al canal en YouTube?